dice el pastor Ivica Rincón, de llevar al mundo un mensaje de salvación. Y ustedes tendrán una lista grande donde podrán difundir todo este mensaje y este conocimiento de Dios. Porque como decía el pastor Bernardo Rodríguez ayer, si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién? Así que con esa reflexión en mente, los invito a que también cuando vayan a mandar el mensaje, antes de enviarlo, hagan una oración y pidan una gran bendición y que el Espíritu Santo mismo esté impactando a las personas que reciban este mensaje con su gracia, con la gracia restauradora de Cristo Jesús en cada una de las personas que vean este mensaje después y sean canales de bendición en el mundo entero donde nosotros podamos llegar a través de esta, como decía el doctor Córdoba, de esta tecnología, que podamos usarla como una herramienta maravillosa de Dios. Acompáñenme a orar en este momento, por favor. Padre Santo, aquí estamos en este momento, Señor. Vamos a trazar tu palabra, a hablar sobre la tercera persona de la deidad, de la Trinidad, que es tu Espíritu Santo, Señor. Vamos a pedirte, Señor, que seamos solo un altoparlante tuyo, un inventario tuyo de tu iglesia, de tu presencia, Señor, para que nos uses con poder, pero que la gloria y la honra sea única y exclusivamente para ti. Que todas nuestras necesidades hoy sean, Señor, asistidas por tu poder, por tu presencia en cada hogar aquí representado y en cualquier momento que lo lleguen a ver, así sean diferidos, seas tú asistiendo a las personas que lleguen a recibir este mensaje. Padre, te pedimos sanidad para todos los enfermos del mundo, los que están hospitalizados y los que están ambulatoriamente. Te imploro por la salud de esa joven Karen Rada que está debatiéndose en esa unidad de cuidados intensivos de la Clínica General del Norte y todos los enfermos que están hospitalizados en todas las clínicas y hospitales del mundo, por la hermana de nuestra querida amiga y hermana Josefina Daza, y por la protección para nuestra hermana Josefina y de todos los hogares que están aquí. Seamos todos, Señor, gozando de tu protección y de tus grandes bendiciones. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros hoy y siempre. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, gracias. Amén. Solo quiero hacer una claridad más por el grupo de personas que van a ver este mensaje después y muchos colegas que lo recibirán. Yo soy profesor de posgrado del programa de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la Universidad Simón Bolívar. Y soy profesor del programa de cirugía de la Universidad Libre. Y hago la aclaración porque después van a decir, en la Libre no hay programa de medicina crítica, es de la Universidad Simón Bolívar y de cirugía, el programa de cirugía de la Universidad Libre de Barranquilla. La gloria y la honra es única y exclusivamente para Dios. Queridos hermanos y amigos, personas que nos logren ver, colegas, muchos pacientes sé que después van a ver este mensaje. Y hoy vamos a tratar de enseñar algo y sé que muchas personas que tienen el conocimiento de la Biblia y de muchas cosas que vemos en nuestra iglesia, donde he aprendido todo el gran conocimiento espiritual que tenemos, lo he aprendido en esta iglesia de la cual soy miembro hace 12 años como adventista del séptimo día que soy. Yo digo que todos debemos ser adventistas del séptimo día, ¿no? Porque en lo que es etimológicamente el nombre de la iglesia adventista del séptimo día. Entrará después a discutir el tema de las doctrinas o no, pero adventista viene de adviento y todos debemos ser adventistas porque todos debemos estar esperando ansiosos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y séptimo día es que guardamos el cuarto mandamiento, el sábado, pero guardamos todos los mandamientos de Dios, pero el sábado es el cuarto mandamiento de Dios. Entonces, aclarando esa verdad que está escrita en la Biblia en Éxodo 20 del 8 al 11, y lo de Adviento, que significa segunda venida de Cristo, eso usted lo encuentra hasta en el internet, se pueden dar cuenta. Así que
habiendo hecho esta claridad, yo pues me considero que soy un inventario de mi iglesia, de mi Señor Jesús. Realmente formo parte del inventario del cielo, que el Señor me use y poder decir, como puedes decir tú allí donde quiera que estás hoy en esta mañana: Señor, heme aquí, envíame a mí. En ese contexto quiero hacer claridad sobre la deidad. Nuestro Dios Padre y poderoso es la primera persona de la Trinidad, de la deidad, que es Jehová el Padre. La segunda persona es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera persona es el Espíritu Santo. Son los tres grandes del cielo, son creador. Es un misterio cómo el uno murió, resucitó y está en el cielo sentado a la derecha del Padre, intercediendo entre nosotros y por nosotros a través de esa tercera persona que está con nosotros en este momento, quiere decir al lado nuestro y en nosotros, dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Pero esos son misterios que Él nos aclarará allá. Él lo que quiere, lo importante acá es que no nos dejó solo, nos dejó un consolador, y que cuando estamos enseñando la palabra de Dios, yo le digo a mis estudiantes, es mi manera de enseñar desde que conozco al Señor, y estoy diciendo, digo, me lee la Biblia 1 hora, 10 capítulos de la Biblia todos los días, así le digo a mis estudiantes, 10 capítulos. Me lees un libro y le obsequio el libro que va a leer, y lees 2 patologías, y vas a ver cómo se te va a ir ensanchando la mente. ¿Y por qué tenemos que enseñar a Dios? Porque nosotros estamos tratando sus criaturas enfermas. Son criaturas de Dios, Él las creó, Él conoce sus células. Mis hermanos, y los milagros, el maravilloso poder de Dios se ve reflejado en la evolución de esos pacientes. Inclusive cuando el paciente muere, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a consolar a esos familiares en medio del dolor, y nos consuela a nosotros mismos. Y digo esto y se lo enseño hoy a cada uno de los que nos están viendo, y lo pueden decir con toda certeza porque realmente es así. La persona que lee la Biblia, tiene paz. La persona que estudia la Biblia, que obedece la Biblia, es feliz, tiene felicidad. Entonces, eso es muy importante porque la Biblia nos da paz, nos da, yo les pido ay, la verdad que se me había vuelto la pantalla, pero era de allá. La persona que lee la Biblia tiene paz, y la persona que obedece la Biblia tiene felicidad, ese pequeño cielo que vivimos acá en la tierra. Pero nuestro Señor, otra cosita que quiero enseñar es sobre la existencia de 3 cielos. Solo hay 3 cielos. Así digan canciones que hay un 7º cielo, que hay, eso es querer desvirtuar lo que el Creador hizo. Hay 3 cielos. El primer cielo es el cielo nebuloso, que es el que vemos donde están las nubes. El segundo cielo es el cielo estelar, donde están el sol, las estrellas, los astros. Y el tercer cielo es donde está el trono de Dios, donde va a estar la Canaán celestial, donde va a estar la ciudad de las calles de oro, donde nuestro Señor Jesús nos va a venir a buscar pronto por segunda vez, y Él nos va a llevar allá, y allá vamos a estar por 1000 años. Ese tercer cielo está más allá del sol. Nosotros estamos acá, debajo del sol, en esta tierra, debajo del sol, donde Salomón dice, debajo del sol solo hay vanidad de vanidades. Por eso nuestra mirada debe estar más allá del sol, en el cielo, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta tierra el Señor Jesús nos dejó un consolador. Y lo dice la Biblia. Si decimos algo que no está escrito en la Biblia es porque no nos ha amanecido. Lo dice la palabra de Dios. Es necesario que yo me vaya para que venga el consolador. Y que cuando Jesús iba subiendo, alguien se le puso atrás a los apóstoles y le dijo, ¿qué miráis, varones Galileo? Ese hombre que ustedes van viendo ahí vendrá nuevamente por segunda vez. Y mientras tanto nos deja el Consolador, nos deja el Espíritu Santo.
Y en esta tierra, debajo del sol, el Señor nos dejó esa ayuda idónea al Espíritu Santo y dice que nos la deja con nosotros, a nuestro lado, y en nosotros, dentro de nosotros, para que nos ayude a restaurarnos. Pero usted y yo tenemos que permitírselo. Tenemos que esforzarnos y ser valientes para leer la Biblia, esforzarnos y ser valientes para pedirle la ayuda a Dios a través del Espíritu Santo para que entre en nosotros, para que trabaje en nosotros, para que nos restaure, para que seamos nuevas criaturas en Cristo, para que Él ponga en nosotros el querer como el hacer, que el Señor nos encuentre haciendo nuestro mayor esfuerzo y siendo valientes, haciendo la voluntad de Dios. En ese esfuerzo, el Señor nos encuentra y entonces Él pone el querer como el hacer de nuestra buena voluntad. Pero si nosotros nos tiramos en un sillón, ay Señor, pon en mí el querer como el hacer, pero no estoy haciendo ningún esfuerzo, no leo la Biblia, no oro, no busco de Dios, no me levanto temprano a hacer estos programas maravillosos que salimos de aquí fortalecidos. Mire, hermano, después de estos amaneceres uno no quiere ni hacer siesta. Y es así tan maravillosa la gracia de Dios que nos permite estar siempre en la presencia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, el tema de hoy nosotros lo pusimos para gloria y honra de Dios. No aflijamos al Espíritu Santo porque, ¿y qué significa? No aflijamos, no lo contristamos, dice la Biblia. Eso es afligirlo, eso es entristecerlo. Contristar significa afligir, entristecer al Espíritu Santo que nos dejó tan amablemente nuestro Señor a la tercera persona de la deidad para que esté con nosotros, acompañándonos, con cada uno de nosotros, que está en nuestro hogar. Ayer lo decía el pastor Bernardo Rodríguez de una manera tan maravillosa. Está aquí, está allí donde tú estás, está mañana cuando lo estés viendo, si no ha venido nuestro Señor Jesús antes, está con nosotros a nuestro lado y está dentro de nosotros restaurándonos. Y si sientes que no lo tienes, pídelo. Señor, dame el Espíritu Santo. Y en abundancia te lo pido en el nombre de Jesús, porque Él lo dice, todo lo que le pides al Padre en mi nombre, Él lo concederá. Pero lo tenemos viviendo con nosotros. Si lo crees, Él está viviendo con nosotros. Y si no lo crees, está viviendo con nosotros. Esto no es un tema para los que creen y para los que no creen. Simplemente que los que creen están haciendo lo que Dios dice. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Es la fe lo que hace que tú sientas y vivas una experiencia maravillosa con ese huésped maravilloso que tenemos en nuestra casa, en nuestro ser, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que vivir con ese consolador, con el Espíritu Santo, en convivencia santa. Y hay programas de televisión, ustedes lo han visto, donde eliminan a las personas que se ponen a vivir en una casa durante mucho tiempo, los encierran con todas las comodidades y salen muchas personas yéndose, los van eliminando y utilizan el término eliminado por convivencia. Hermanos, y en esta pandemia a nosotros nos ha tocado estar en nuestras propias casas encerrados mucho tiempo. Y allí es donde vemos qué tan linda es la maravillosa misericordia de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Soportar 1 año y hasta 2 años y que nuestro hogar, a pesar de las crisis, se convierta en un pequeño cielo aquí en la tierra. Yo nunca pensé verme en el estado que me veo en casa. Levantarme bien temprano para ayudar a mi esposa. Nuestra casa es grande y me toca ayudarla. ¿Y saben qué me regaló mi esposa el otro día? Un delantal con unas toallitas especiales para cocinar, porque la ayudo a preparar el desayuno. Ya después ella se encarga de todo lo demás. Y qué lindo descubrir cosas que antes pensaba que no. Y qué lindo. Y después ir a mi clínica. Mi clínica ahora es verdaderamente mi iglesia, porque allí le predico a cada paciente, a mis estudiantes y enseñamos. Y es eso lo que tratar de mantener una convivencia santa. Pero se generan dificultades que me quieren sacar de esa convivencia santa y se van a presentar dificultades en tu vida que te van a pretender sacar de esa convivencia santa y vas a contristar, a afligir a ese huésped que tienes dentro de ti, al lado tuyo,
que es el Espíritu Santo. Y esa es la enseñanza que hoy queremos dar. ¿Qué cosas hacen que nosotros, a la luz de la Biblia, aflijamos, entristezcamos al Espíritu Santo? En ese contexto es también averiguar en esta mañana cómo estamos de combustible espiritual. Nosotros tenemos un combustible espiritual, así como hay un alimento físico, ojalá todo fuera vegetariano, pero si no, lo que comamos bendecido por Dios, ese alimento físico nos da unas proteínas por un ratico, porque desayunamos y al rato tenemos que almorzar y al rato tenemos que cenar y en algunas partes que media mañana, que merienda. Pero nosotros, nuestra vida espiritual, ¿cómo la estamos alimentando? Entonces, es pasar por lo menos 1 hora diaria en la estación de servicio del cielo, clamándole a Dios en oración, leyendo la Biblia y hablando constantemente de Dios, orando por los alimentos, y tiene 3 oraciones. Entonces, allí cuando pasamos ese rato en esa estación del servicio del cielo, llenándonos de ese combustible celestial, espiritual, el Señor va a estar el resto del día con nosotros. Y nosotros somos vehículos de Dios aquí en esta tierra. Somos los tubos conductores del Evangelio de Dios, del Evangelio de Cristo. Nuestro combustible es el Espíritu Santo, es el aceite, como en el caso de la historia de las vírgenes sensatas e insensatas, el aceite de esas lámparas que está referida a esta historia, léanla en Mateo 25, del 1 al 13. Entonces, hoy podemos nosotros, si no estás leyendo la Biblia, empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. No te preocupes si le entiendes o no le entiendes. Empieza a leerlo desde el Génesis y avanza y avanza y lee 5 capítulos, 10 capítulos, 15 capítulos, 20 capítulos y pasa del Génesis al Éxodo. Y lo que no entiendes, sigue leyendo y van a pasar las cosas más maravillosas. Y tú mismo vas a sentir ese gozo, esa paz. Porque cuando abrimos las páginas de la Biblia, de aquí empieza a salir la persona de Jesucristo en la presencia del Espíritu Santo, a asistirnos y estar con nosotros. Y qué lindo cuando enfrentamos nuestros problemas, de verdad, a nuestros enfermos, le hablamos a otro y compartimos la palabra de Dios, porque la Biblia es esto, la Biblia es Cristo. Antes, el Antiguo Testamento, el Mesías, señalando hacia adelante. Después, en el Nuevo Testamento, hablamos de Cristo. Ya vino el Mesías, que es Cristo, señalándolo hacia atrás. Esto es la Biblia. La Biblia nos habla del camino. En esto encontramos el camino al cielo, es Cristo. La verdad es Cristo. Y la vida, Cristo Jesús. Pero hoy Cristo Jesús está sentado a la derecha del Padre y lo dice la misma Biblia. Y si alguno pecare, abogado tenemos en el cielo a nuestro Señor Jesucristo, pero nos deja aquí a la persona que lleva ese mensaje allá, al Espíritu Santo, el que pone en nosotros ese sentir con nosotros. Entonces, ¿cómo está nuestro combustible? ¿Cómo debemos estar? Ayer me encantó una palabra en hebreo que me aprendí. Yo llego y le pregunto a mis residentes, los pongo a estudiar a veces una palabrita en hebreo y hoy la buscan en el internet. Pero el pastor Bernardo Rodríguez ayer nos enseñó una palabra hermosa en hebreo que significa plero en hebreo. Y plero significa que nuestro tanque hoy y siempre debe estar lleno, rebosante, repleto del Espíritu Santo. Y es mi clamor a Dios que todos y cada uno de nosotros con nuestras casas estemos plétoros, pero repletos, rebosantes, llenos, estemos pleros del Espíritu Santo. Yo llego a la clínica y le pregunto a mis estudiantes, ¿qué significa la palabra plero? Y me lo tienen que buscar en internet. Son estrategias académicas que vamos llenando allí. Pero para no afligir el Espíritu Santo, para ser esos vehículos del Señor, en Efesios 4:30 dejemos que hable la palabra de Dios, que hable la Biblia habla sola. Y anoten cada versículo, si no lo pueden buscar, si no, busquémoslo allí en la Biblia, y vamos a encontrar lo que dice Efesios 4:30. Dice, y no contristéis, no aflijáis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Contristéis es eso. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención.
¿Qué significa redención? Significa liberar. El Señor nos compró de la esclavitud de pecado. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz, con su sangre preciosa, nos compró. Y como nos compró, nos libera de la esclavitud de pecado. Le pertenecemos a Él por creación y porque nos compró con sangre, con su sangre preciosa en la cruz, nuestra salvación. Porque no merecíamos sino la muerte, pero Él nos compró. Y el documento con el que Él nos sella que le pertenecemos, de redención, de liberación, donde dice, mira, tú eras esclavo, pertenecías a la muerte, desde allá, desde el Edén, pero aquí estoy. Donde Adán y Eva fallaron, yo no fallé. Donde tú fallaste, yo no fallé. La muerte que tú tenías que vivir, la morí yo en la cruz. Y la vida que yo tengo que vivir, le pedí al Padre que se la diera a ustedes, si creen, si aceptan ese regalo maravilloso, la redención, la liberación. Aquí tienes estos documentos. Y ese sello es el Espíritu Santo, donde el Señor nos libera, nos redime. Redimir significa eso, liberar. Entonces, y no contristéis al Espíritu Santo, dice Efesios 4:30, de Dios, con el cual fuiste sellado, sello de liberación, de redención, en el día de la redención, en la cruz. Y cuando el Señor asistió, nos deja con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona divina que Dios envió para que esté con nosotros, a nuestro lado, aquí, y en medio de nosotros, dentro de nosotros, transformándonos y restaurándonos. Qué maravilloso Dios que tenemos. No nos dejó solos, no nos dejó huérfanos. La Biblia está llena de esas promesas y si tú la lees, si tú lo crees, es real, mi amado hermano. Y en Hechos 5:32 dice, a modo de introducción, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vamos a ir metiéndonos en contexto. A los que le obedecen. Aquí lo dice Hechos 5:32. Y nosotros, usted y yo, somos testigos a través de los escritos bíblicos que lo estamos leyendo. El Señor Jesús le habló a Adán y Eva cara a cara, pero cuando ellos pecaron, se alejaron de la presencia de Dios y el Señor después empezó a hablarle a las personas que vinieron después, antediluvianos y postdiluvianos, a través de profetas, de los profetas. Pero a nosotros hoy en día el Señor nos habla a través de su palabra, la Santa Biblia. Por eso cuando usted oye el término, la palabra tiene poder. No, no digas esto, no digas esto, porque la palabra tiene poder. No, hermano, eso está mal interpretado. La palabra que tiene poder es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Si tú lo crees, es una realidad en tu vida y en tu casa, en tu familia. Y ves milagros que todos y cada uno de los que estamos aquí los hemos visto. Los que están descritos y los que ya hemos visto. Entonces, hermano, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La Biblia, cuando dice quiénes son los santos de Dios, los que guardan mis mandamientos, los que obedecen sus mandamientos y tienen la fe de Jesús, la fe que Jesús tuvo. Entonces, allí está el Espíritu Santo combinándonos, exhortándonos para que guardemos los mandamientos de Dios que están en la Biblia, escrito en Éxodo 20 del 3 al 17. Recuerden, Éxodo 20 del 3 al 17. Allí los van a encontrar. Entonces, allí, mis amados hermanos, ustedes van a encontrar ese poder maravilloso de Dios. Los que le obedecen. Y otro término que significa obediencia es cuando se describe sabiduría a la luz de la Biblia, Proverbios. ¿Qué significa sabiduría? Sabiduría es ser temeroso de Dios. Eso es ser sabio, ser temeroso de Dios. Pero no es que tengas miedo, es ser obedientes a Dios. Ser temeroso significa ser obedientes a Dios. Y en ese ser obedientes a Dios encontramos que allí al obedecer a Dios, a los que lo obedecemos, el Señor nos da ese regalo envuelto, como decía el pastor Bernardo Rodríguez ayer,
envueltos. Es nuestra decisión aceptarlo. Y clamo a Dios porque hoy abracemos ese regalo del Espíritu Santo y permitamos que entre en nuestras vidas, en nuestro ser, bien temprano. Y usted va a hablar con personas a las que le va a dar ese Espíritu Santo, porque usted será un vehículo para eso, para llevar la palabra de Dios a otro, y el Espíritu Santo estará trabajando con poder ahí. Pero ya vamos a entrar en materia. No aflijamos al Espíritu Santo. Y hay 5 pecados graves contra el Espíritu Santo. Graves contra el Espíritu Santo, descritos aquí en la Biblia. Y hoy quiero mencionarlos para que seamos cuidadosos, para que tratemos de no hacerlo. Y si lo hemos hecho en arrepentimiento, clamemos a Dios y busquemos ese sello del Espíritu Santo que nos redima, nos libere de la esclavitud, del pecado y de cualquier atadura. Y ahora más que nunca le pido a Dios ese maravilloso, en su maravilloso amor, que nos asista para liberarnos de cualquiera de estas faltas y protegernos de que no las cometamos. Y si las hemos cometido, que nos perdone y nos libere de ellas y nos ayude con el poder de su Santo Espíritu a no cometer esos 5 pecados graves contra el Espíritu Santo. El primer pecado contra el Espíritu Santo es enojar al Espíritu Santo. Enojar al Espíritu Santo. Y si leemos en Isaías 63:10, va a encontrar que ese pecado allí está descrito en la Biblia. Isaías 63, capítulo 63, versículo dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar al Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hermano, yo prefiero pelear en esta tierra contra todo el mundo, menos contra Dios, menos contra el Espíritu Santo. Pero, hermano, la grandeza de Dios es su misericordia. Por eso si hemos fallado en esto, y Él es grande en misericordia. La segunda persona de la deidad, Jesús. Jesús. Tanto que cuando en la Biblia habla el ángel de Jehová, habla de Jesús. David prefirió enfrentar la ira de Dios que la ira de los hombres, porque él sabía que el amor, la misericordia de Dios, pero no porque Dios quisiera, él lo hizo porque él cometió unos errores cuando el censo, y no podía hacerlo, no debía hacerlo, fue desobediente a Dios. El Espíritu Santo se alejó, sin embargo, él acude a la misericordia de Dios, pero tuvo unas consecuencias tremendas. Entonces, no aflijamos a ese huésped maravilloso, sobre todo porque no es una criatura, es creador, Dios es la tercera persona de la deidad. No es igual el enojo nuestro. Y Dios es un Dios poderoso que lo estamos contristando. Y si la Biblia nos lo dice, hombre, seamos temerosos, seamos obedientes a la palabra de Dios. Y no seamos rebeldes contra el Espíritu Santo. No lo hagamos enojar. Antes atendámoslo, brindémosle en nuestro corazón, nuestra vida, para que Él esté en nosotros y salgamos a enfrentar todas las batallas de nuestra vida. Mis amados hermanos, yo les voy a decir una verdad de mi vida. Yo tengo 59 años y este año cumplo 60 años, en el mes de agosto, 19 de agosto. Y todas mis batallas que hice de pie y que he hecho de pie, todas las que hice de pie, las perdí todas. Todas, no gané una sola. Cuando he sacado, en esta pandemia he tenido y he sacado una relación, no tuve una sola victoria cuando me paré a pelear mis batallas a mi manera. Pero las batallas que yo he hecho de rodillas, de la mano de Dios, con la asistencia del Espíritu Santo, las he ganado todas. Así a los ojos de los demás parezcan derrotas, aún la muerte de mis seres amados han sido victorias en Cristo Jesús, en el poder maravilloso de Dios. Porque Él además en su palabra nos le dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y no es el tema, pero no lo voy a explicar ahora, pero cuando usted permite que las cosas sucedan en su vida de la mano de Dios, de rodilla,
esas batallas que usted hace de rodillas con Dios, hermanos, son triunfos maravillosos que va obteniendo porque el Espíritu Santo está peleando contigo esa batalla en esta tierra, pero está el Hijo intercediendo allá con el Padre y están los tres grandes del cielo asistiéndote siempre. Él está para pelear con nosotros nuestras batallas, no para pelear contra nosotros. Ese no es el plan del Espíritu Santo. No lo contristemos. Tengamos una santa convivencia con Él en obediencia, porque es un Dios grande, poderoso, soberano, creador. Nosotros somos criaturas. El segundo pecado contra el Espíritu Santo, para entristecer al Espíritu Santo, está referido en Efesios 4:32. Y es entristecer o afligir o contristar al Espíritu Santo. Y lo dice Efesios 4:30 y 32, dice, y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros, miren las cosas que tenemos que quitar para no entristecerlo, para tenerlo contento, alegre. Quítense de vosotros toda amargura. Hermano, hoy, Señor, por favor, decláranos libre de la amargura, todo enojo. Y se le está diciendo a alguien que manejaba un alto grado de enojo, un carácter rancio, pero de rodillas. Yo le clamo a mi Dios cada día que Él con su propia mano arranque de raíz esos rasgos rancios, torcidos de mi carácter que todavía perseveren en mí y siembre en mí las obras de Jesús. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y nos da enseguida el tratamiento. Esta gente dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Anótelo. Efesios 4:32. Y haga este versículo una realidad, en su vida, practíquelo, llénelo y vea dónde está fallándolo y cambie lo que Él dice que tiene que quitar, que quite la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia y siembre las obras de Jesús. Sed benignos unos con otros, empezando con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus seres amados. Un colega joven, muy compañero de trabajo, profesor de neumología, pido a Dios que lo tenga en su santo descanso, el doctor Ernesto Santiago, neumólogo de la Clínica del Caribe, falleció la semana pasada y dejó un escrito después que salió del COVID, no murió de COVID por otra enfermedad, pero murió de un cáncer, pero después que salió del COVID, él escribió el balance, lo que perdió y lo que ganó con el COVID-19, y él dice, las pérdidas, mi olfato, mi respiración, mi buena respiración, mi olfato y mi gusto. Las ganancias, mi familia. Sí, recuperé mi relación con Dios. Recuperé algunos parientes de los que había dejado. Y cuenta toda la belleza que se fue para bien. Y él descansó en paz. Descansó en paz. Ernesto Santiago, un gran amigo para su familia, mucha fortaleza si llegan a ver este mensaje, pero me impactó y eso que escribió me sirvió para predicar, para hablar también. Recuperé mi relación con Dios. Es maravilloso. Hoy el Señor nos invita a eso, a que recuperemos eso, que seamos benignos uno con otro, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces ya vemos qué cosa, el segundo pecado contra el Espíritu Santo que lo entristece, es eso. No entristezcamos al Espíritu Santo con nuestra manera de ser y dejemos que nuestra manera de ser sea moldeada
por la presencia del Espíritu Santo. El tercer pecado contra el Espíritu Santo es resistir al Espíritu Santo. Hechos 7:51 dice, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestro Padre, así también vosotros. Está diciéndonos el Espíritu Santo, no hagas esto y ahí estamos haciéndolo, no te metas en eso y para allá vamos. Y hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es devuélvete de ese mal camino. Pongámonos a cuenta cuando dice, no seamos tercos, no seamos duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Cuando entramos en esa terquedad, que no tenemos ese lenguaje asertivo, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. El cuarto pecado está en Hechos 5:1-13. Voy a hablar más rápido porque ya nos está llegando el tiempo. Mentir al Espíritu Santo. No podemos mentir al Espíritu Santo. Hechos 5:1-3 lo refiere. Dice la historia de Ananías y Zafira. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres el precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba ella a ti? Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo enviaron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, la mentira es mala. Si nosotros queremos ser cristianos, no podemos mentir. No hay mentira pequeña, ni decir en el teléfono, no estoy. Hay que trabajar sobre esa área de nuestra vida, pero con urgencia. La mentira tiene consecuencias funestas. Esa es el arma principal de Satanás, la mentira. Pero no mintamos al Espíritu Santo. Ellos no tenían necesidad, ellos podían no dar nada y no pasaba nada. Hubieran podido vender esa heredad y gastársela a ellos sin dar nada si no querían. Pero ellos le hicieron ver que le iban a dar al Espíritu Santo. Te puedes mentir al pastor, le puedes mentir al médico. He atendido pacientes que niegan que han tenido COVID, que están con síntomas y exponen a los anestesiólogos. Y han muerto muchos colegas en esto. Hermano, no, por favor, se convierte eso en algo y Dios está viendo esa mentira. Y expongo la vida de otras criaturas de Dios. Y entonces después cuando ya está, que no encuentran cómo destitarlo de la anestesia, es cuando, no, es que él tenía síntomas, pero ¿por qué lo negaste? Y entonces páselo de la unidad de cuidados intensivos a la unidad COVID. Es un verdadero problema. Esta es una enfermedad muy contagiosa. Pero hemos visto esas experiencias. Entonces, Dios no quiere que haya mentira entre nosotros. Pero hermanos, las consecuencias de mentir al Espíritu Santo son nefastas. Nefastas. Y ahí tenemos ese ejemplo. Y estas son enseñanzas. El Espíritu Santo conoce todo. Dios conoce tu mente, tus pensamientos. No interviene, te respeta tu libre albedrío. Pero ya tú también conoces a Dios. Y el quinto pecado contra el Espíritu Santo es el pecado más grave. Es blasfemar contra el Espíritu Santo. Este pecado es gravísimo, gravísimo. Es atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Las obras de Dios atribuírselas a Satanás. El pecado imperdonable es la incredulidad. Están hablándote de Dios, te lo han mostrado, te lo muestra la Biblia, lo ves grandes milagros. La incredulidad, miren en eso de la historia del faraón, pero hay muchos más. Dice, el pecado imperdonable es la incredulidad.
cuando el hombre obstinadamente rechaza el testimonio que el Espíritu Santo le da de Jesucristo como el Salvador del alma. La incredulidad cierra la puerta del perdón. Y eso lo encuentra en el Diccionario Ilustrado de la Biblia en la página 501. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Dice Lucas 12:10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Así que ser cuidadoso. Mateo 12, del 22 al 25 dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En Mateo 12, 26, 29 dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Él es quien nos limpia del pecado, nos purifica. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Y dice en el versículo 30 y 32, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el siglo venidero. O sea, es perdición eterna, perdemos la salvación. Ser cuidadosos con eso. Mateo capítulo 12, ustedes van a encontrar esa historia del 22 al 32. Entonces léanla. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable, mis amados hermanos. Y es eso que les decía, cuando el hombre obstinadamente rechaza el testimonio del Espíritu Santo que le da Jesucristo como Salvador del alma. Y si no creemos, estamos cerrando la puerta del perdón que es en Cristo Jesús. Una de las cosas que tenemos que mejorar cuando habla de la maledicencia, la encontré en el libro Hijos e Hijas de Dios, encontré esta cita en la página 350 de nuestra hermana Elena G. de White, dice, escrito hace más de 850 años, pero también dice, el hombre verdaderamente convertido no siente inclinación a pensar o hablar de las faltas de los demás. Sus labios están santificados y como testigo de Dios testificará de la gracia de Cristo, que ha transformado su corazón solamente, y en su corazón solamente entrarán en el cielo aquellos que estén transformados por Cristo, aquellos que hayan vencido la tentación de pensar o hablar mal de alguien. No hablemos mal de nadie, hermano, de ninguna persona hablemos mal. Hijos e hijas de Dios, página 350. Ahora, las bendiciones al estar en santa convivencia con Dios, ya vamos a terminar. Está en Romanos 8:1, el capítulo 2, el capítulo 1, el capítulo 8, el versículo 1 y 2 y el versículo 6. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu que está en nosotros y con nosotros. Aquí quedó, solamente tenemos que permitir que Él nos vaya transformando. Porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es ocuparse de la carne? De la mundanalidad, de las cosas que hay allá, de las que nos afligen, que nos entristecen. Pero ocupémonos del Espíritu Santo.
Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Romanos 8, 16, 18 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo, del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse estando en el Espíritu y estando en Cristo Jesús. Y Romanos 8, 26, 27 y 37 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros allá ante Dios. A veces dice que yo no sé orar, que yo no sé qué palabra. Usted ore, que el Espíritu Santo lleva eso allá, dice aquí, con palabras indecibles. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él nos los dejó. Es Dios, es la tercera persona de la deidad, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Antes, en todas estas cosas, todas, hermano, hoy con todas las aflicciones, toda la crisis, toda situación adversa que has tenido, que tienes y que estás viendo venir, ponla en las manos de Dios. Y el Consejo Espíritu Santo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Todas, no dice algunas cosas, dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Isaías 65, 23, 24. La bendición de estar en la santa convivencia. Esta promesa quiero que la guarden, que la recuerden de este día. Isaías 65, 23, 24. El Señor dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Hermanos, ¿qué mensajero tenemos con Dios? Hagámonos esta pregunta y que sea doctora Minerva, doctor Córdoba, para cada predicador en esta semana del Espíritu Santo. Si no la hace el predicador, por favor, háganlo ustedes. Esta pregunta la dejó ayer el pastor Bernardo Rodríguez. Yo también quiero terminar con esto, mis hermanos. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo va a ser el derramamiento del Espíritu Santo? Ya viene nuestro Señor Jesús. Si no es ahora, ¿cuándo la lluvia tardía? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es contigo que estás allí, que me estás viendo ahora, que me vas a ver en diferido, no sé, esto no es mío, este es de Dios. Si no es contigo, entonces ¿con quién, amado? Entonces ¿con quién? Si no es en tu casa, si tú no llevas el mensaje, el poder del Espíritu Santo a tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu comunidad, entonces ¿dónde? Si nosotros somos el vehículo, somos los vasos conductores del evangelio, si no eres tú, ¿quién? Si no somos nosotros, ¿cuándo? En todas las áreas donde nos movamos. Y si no es ahora, ¿cuándo? Ay, hermanos, es ahora. Es donde estás. Es en tu casa, en tu trabajo. Dejémonos llenar del Espíritu Santo. Oremos. Amante Padre, buen Dios, alabado, glorificado sea tu santo nombre. Imploramos, Señor, hoy que tu Santo Espíritu descienda con poder a nuestra vida. Que tu Espíritu Santo y tus ángeles del cielo estén siempre delante de nosotros, neutralizando toda arma del enemigo que se quiera levantar contra nosotros. Que esté detrás de nosotros peleando todas nuestras batallas y esté dentro de nosotros transformándonos y llenándonos de su gracia restauradora. Envuélvenos, Señor, con tu gracia. Perdona nuestros pecados, que el fuego poderoso de tu Espíritu Santo, Señor,
queme y cauterice toda cosa negativa que hay en nuestras vidas que a usted le ofenda, Señor. Señor, que usted arranque de raíz todo pecado, lávenos con su sangre preciosa, purifíquenos, pase, Señor, ese hisopo y límpienos completamente, quite nuestros trapos inmundos de inmundicia y pongan en nosotros sus vestiduras blancas y cúbranos con su gracia restauradora. Llénenos de su justicia, llénenos de su paz, llénenos de su gozo y déjenos hoy y siempre y todos los días de nuestras vidas hasta que usted venga, Señor, plenos del Espíritu Santo, rebosantes del Espíritu Santo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros, hoy y siempre. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias, Amén, amén. doctor Amén. Jaraba, por este mensaje lleno del poder de nuestro Dios. El Señor le bendiga. Le pedimos a producción, por favor, el himno tema. Ven Espíritu Santo, habita en este lugar. Nos unimos hoy aquí en tu amor para cantar y hablar de ti, de tu inmenso amor y adorar. Señor, danos tu dirección, seguridad y perdón. Ven, Señor, ven y habita aquí. Señor, contigo no temeré. Tú eres vida y amor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, habita en este lugar. Nos unimos hoy aquí en tu amor para cantar y hablar de ti, de tu inmenso amor y adorar. Señor, danos tu dirección, seguridad y perdón. Ven, Señor, ven y habita aquí. Señor, contigo no temeré. Tú eres vida y amor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Amén. Ven Espíritu Santo de Dios. Hermanos y